En ese espacio todo es verdad. Lo que se siente se dice tal cual, sin filtros ni máscaras. Así nomás. Así de franco. Hola, y qué bueno vernos de nuevo, ¿no? En este espacio. Les digo de corazón, de parte mía y de parte de todo el piquete, gracias por todas las recomendaciones, esos comentarios, gracias por seguirnos y ya empezamos. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy en Así de Franco es el miedo. El miedo que es visto casi siempre como algo negativo, pero vamos a ver que no es tanto así. Porque el miedo, como muchas cosas, tiene sus pros y tiene sus contras. Para empezar, quiero decirles que el miedo es uno de los sentimientos más primarios, más arraigados del ser humano. Desde la prehistoria, desde la edad de piedra, el hombre sintió mucho, pero mucho miedo. Bueno, hombre y mujer, ¿no? Para utilizar un poco el lenguaje inclusivo. Y es lógico que sintieran miedo, porque era una época muy difícil. Imagínense el hombre ahí en su cueva, bueno, el hombre y la mujer, seguimos con el lenguaje inclusivo, queriendo salir de la cueva, pero tenían miedo porque sabían que en el exterior habían, digamos, tigres, dientes de sable, o que además se los podían comer. Y no solo tigres, habían también mamut que los podían aplastar, o serpientes venenosas que los podían morder. Y el hombre y la mujer tenían miedo, y era lógico. Pero al mismo tiempo sabían que si no salían, se morían de hambre, porque la comida estaba afuera de la cueva. Así que salían con miedo, pero salían. ¿Y qué pasó? Que el mismo miedo los hacía precavidos. Iban en grupos, vigilando en todas direcciones, preparados para defenderse o huir, desconfiados y alertas. Y fue por eso que el ser humano pudo sobrevivir como especie, de manera que si hoy estamos aquí es gracias al miedo. Piénselo bien, para que vea que es así. El que no tiene miedo no sobrevive. Claro, con el paso del tiempo, la historia en miedo fue convirtiéndose en algo feo, en un sentimiento, diríamos, peyorativo. Se comenzó a apreciar más su contraparte, o sea, la contraparte de miedo, que es el valor, el arrojo, no sé, el coraje. En resumen, la valentía. La gente dejó de confesar que sentía miedo y trataba de demostrar por todos los medios que era valiente. Pero si lo pensamos bien, ¿qué es el valor? Bueno, el valor es la superación del miedo. La valentía solo es efectiva cuando logras superar el miedo. Por ejemplo, cuando un guerrero lucha con valor, no es porque no le tema a su enemigo, al contrario. Como le teme, se prepara, aprende a combatir, a dominar sus armas, a descubrir los puntos débiles de su adversario y gracias a eso logra la victoria. Sin embargo, un guerrero valiente que no le tiene miedo al enemigo se confía, no se prepara y cae en la primera escaramuza. Por eso el valor y el miedo van de la mano. Claro, también hay miedos tontos o miedos, diríamos, inútiles, ¿no? Diría yo que serían, por ejemplo, tenerle miedo a las ranas. Yo he visto hombres guapos, hombres de pleno pecho, salir corriendo y gritando por encontrarse una ranita en el baño. Sin ir muy lejos, a mi amigo Ruperto le pasa eso. A él no le gusta que la gente lo sepa, pero es la verdad. Aunque bueno, esos miedos inexplicables no son miedos, son fobias. Por ejemplo, la aracnofobia es el miedo intenso e irracional a las arañas. La claustrofobia, el miedo a los espacios cerrados. La hematofobia, el miedo a la sangre. Y las inyecciones o la suegrafobia. La suegrafobia es el miedo a la suegra. Y hay una combinación que es peor todavía, que es la claustrosuegrafobia, que es el miedo a quedarse en un lugar cerrado con la suegra. Yo por suerte no tengo ese problema. Y para terminar, como siempre me gusta hablar mucho de mi trabajo, uno de los peores miedos que tenemos los actores, bueno, los actores y las actrices para ser inclusivos, y es el más recurrente también, es el miedo a que se te olvide el texto en el escenario, quedarte en blanco. A veces los nervios te traicionan y aunque te lo tengas muy bien aprendido, te puedes quedar en blanco en medio de una obra de teatro. Después, algún crítico te dice, oye, pero como me gustó la pausa dramática esa que hiciste, y tú piensas, pausa dramática, yo lo que estaba en blanco y trocadero. Y para conversar sobre estas y otras cosas, tenemos hoy una invitada de lujo que está detrás de cámara ya en este set. Una mujer que ha sabido superar muchos miedos y echarle valor a la vida. Hoy con nosotros está aquí
Susana Pérez. Pero antes que ella venga a este set, los estoy invitando. Si es camionero y está buscando las mejores gomas para su camión, Express Tire es la mejor opción. Y en materia de piezas y repuestos para los camiones, 10-4. Recuerde que ahora seguimos con Susana Pérez en Así de Franco con Omar. Así de franco. Como digo yo, el lámpara no es alarde, siempre dando la luz. Mira, esta es una de 4, buen financiamiento, garantía de 50.000 millas, buenos precios, el mejor servicio lo tiene Express Tire, la original, la de hace 12 años. Me fui para arriba, créeme, el lámpara siempre dando la luz con Express Tire. Atención camionero, si estás buscando las piezas y partes de tu camión, 10-4 es la mejor opción, en una gran cadena de tiendas aquí en el sur de la Florida. Ya sabes, partes y piezas de tu camión, la mejor opción es 10-4. Así de franco. Bueno, y como les había prometido, me place muchísimo tener en este espacio, esto va a dar envidia, esto va a dar celos a hombres y a mujeres, por supuesto también, pero sobre todo a hombres, porque tengo el placer de tener en este podcast Así de Franco con Omar nada más y nada menos a la grandísima Susana Pérez. Ay, gracias por esa presentación, pero no te creas que va a haber mucha gente también que le dé celos de que yo esté aquí contigo, porque tú todavía levantas suspiros y deseos de pescarte. Eso me estás diciendo, si fuera Ruperto yo, pero bueno, yo soy Omar, no soy Ruperto. Una mujer que se dice, que se puede decir que es exagerada porque se puede ser bonita, pero no tanto. Ay. Pero me place muchísimo. Primero, Susa, a ver, aquí vamos a hablar de mucho porque terminamos una larga temporada donde tuve el placer de disfrutar de la actuación y compartir escena con Susana. El currículum de Susana es extenso. Usted empieza a buscar a Susana Pérez y es para qué, muchísimo. Yo creo que me arriesgo a decir que de tu generación, Susana, yo creo que tú estás en el top 3. Vaya, no sé si el top 3 o el top 1, porque ha hecho de todo por el gran talento, por supuesto, que tiene. Has estado en el cine, en la televisión, estuviste también en el teatro, mucho teatro, premiada, premios tiene, como dicen en los guayeros, para echarle a los puercos, porque tiene mucho, no porque sean malos, sino porque tiene demasiado. Hice doblaje. Y el doblaje también. Hice cabaret. Y cabaret, ¿no? Pero hice todo. No hice circo porque no me aprendía a caminar la cuerda floja. Pero es un placer inmenso. Ahora sí, ya nosotros hacemos esto porque tal vez aparezca alguien que no sea cubano y dice, bueno, ¿y Susana Pérez quién es? Yo les recomiendo que busque así de sencillo en Google, ¿verdad? Susana Pérez, pero para los cubanos que nos están viendo, porque el tema de hoy es muy interesante, si tú tuvieras que escoger, te ponen entre la espada y la pared, ¿qué ha sido más gratificante, a menos decir, o una película, o algo en televisión, o algo, no sé, bueno, ya el doblaje es más complejo en el teatro? Vamos a empezar vamos a dejar lo más popular, por supuesto, que la televisión, el cine. En el cine, Sus, ¿qué te recuerdas con mucho amor que hayas hecho allí? Con mucho amor la película Clandestinos, porque tuve la oportunidad de trabajar, de ser dirigida por Fernando Pérez. Y la verdad que todo actor o actriz que haya trabajado con Fernando Pérez o bajo la dirección de él, sabe que es un placer. Es un hombre con una sensibilidad y una dulzura y un tacto para dirigir a los actores que realmente, y una inteligencia que es un placer trabajar con él. Además de que pude trabajar con Luis Alberto García, con Isabel, con Lozada, que hacía mi novio, con el difunto Amadito del Pino, que además era tan divertido, era un personaje tan divertido. Y es una película que más allá de la historia que cuenta, no importa que sea una historia del proceso revolucionario, no es una historia de jóvenes que querían un cambio y que puede estar ocurriendo en este momento exactamente igual. Lo único que los malos cambian de lugar, pero puede estar ocurriendo y creo que es una historia de amor, es una historia de lucha por la libertad, de un proceso, de otra dictadura que tuvimos anterior a esto. Ok, está muy clara.
Sabes que, bueno, a los amigos les he dicho que este espacio va básicamente de actuación y Susana me acaba de dar pie para decir algo porque voy a hablar de vez en cuando de mi vida íntima y que no es muy pública, ¿no? Pero cosas que has pasado. Yo antes de venir justamente estaba ensayando con Fernando Pérez, que no había podido hacer cine con Fernando. Y de hecho nosotros decidimos emigrar el 12 de julio y yo ensayé hasta el último día que vine, que era el 19, hasta el 18 ensayé. Y es lo que tú dices, Fernando como director, bueno, se me quedó en el tintero poder hacer ese cine con él, pero indiscutiblemente que Y además Clandestino es una muy buena película. Es muy buena película, es su ópera prima. Claro. Y cualquiera que la ve dice, no puede ser, parece un director experimentado en el sentido de que había hecho documentales, había hecho muchas cosas, había trabajado mucho en el cine como asistente y tal, pero su ópera prima es Clandestino. Y es una película que siempre tú la ves y la ves con agrado, no ha envejecido, la ves con agrado y la ves con amor. Claro, y bueno, Amadito, mi socio, el difunto Amadito, yo sí, de él sí pude hacer obras de teatro, bueno, Penumbra. Después la adaptó Vientos de Cuaresma, de Padura. Yo también trabajé con Amadito en la televisión haciendo teatro. Ahora no recuerdo qué novela, qué obra de teatro de él. 3 de noviembre puede ser. No sé. Bueno, sí. No recuerdo ahora el título, pero era una obra de él y trabajé con él. Y Amadito es una persona encantadora. Muy bien, bien. Amadito era además muy simpático. Muy simpático, muy simpático. Salimos del cine y vamos al teatro. En el teatro has hecho muchas presentaciones. ¿Qué te viene a la mente muy gratificante para ti haber hecho en el teatro? Mira, yo el teatro entré gracias a José Antonio Rodríguez. Bueno, porque sabes que en los años en que yo desarrollé mi carrera, había el prejuicio de que los actores de la televisión no podían hacer teatro. Y los actores del teatro no podían hacer televisión. Prejuicio completamente absurdo, porque tú eres actor o no eres actor. No hay actor de teatro, actor de televisión, actor de la radio, actor de doblaje. Hay actores. O te desarrollas en todos los medios o no eres un actor, eres un actor limitado. Entonces, claro. Bien. José Antonio se arriesgó conmigo. Habíamos hecho televisión, habíamos hecho Las Impuras, con esas escenas maravillosas y que han quedado en la memoria de todo el público cubano, con ese personaje de Rigoletto. Y entonces él se arriesgó y me invitó a hacer teatro. Y yo creo que a José Antonio le debo muchas cosas, pero sobre todo la voz muchos directores y muchos actores me dicen, tú nunca te pones afónica, tú siempre tienes muy buena voz, tú proyectas mucho la voz. Eso se lo debo a José Antonio, que me enseñó a utilizar el aparato vocal correctamente, porque yo venía de la televisión donde tú no tienes que hacer absolutamente ningún esfuerzo. O sea, mi carrera siempre fue al revés. Sí, claro. Yo empecé haciendo radio, después hice televisión, después hice cine y después lo último que hice fue teatro. Sí. Entonces, ¿qué recuerdo con mucho cariño? Ese tiempo que estuve con José Antonio, después trabajé con Carlos Díaz en El Público, también durante mucho tiempo, también fue una etapa que yo recuerdo con mucho amor y mucha dedicación, mucho sacrificio. Era pleno periodo especial. Yo iba caminando desde mi casa, que vivía a 4 cuadras de la Plaza de la Revolución, atravesaba todo ese desierto que es la Plaza de la Revolución en pleno verano, que la ida para allá no era tan dura, pero el regreso era subiendo toda la loma hasta allá abajo, hasta el Trianón, día tras día. Más llegar, hacer entrenamiento, empezar a ensayar, terminar el ensayo, regresar, en fin. Era una etapa dura en todos los sentidos, pero muy fructífera y que yo la recuerdo con mucho amor y mucho cariño. Y yo te digo, Susana, mira, eso que dices es un proceso inverso interesante. Un día le entregaremos a nuestros seguidores estas historias, ¿no? Yo le dije al revés, yo venía del teatro, e incluso es curioso porque en el teatro, donde tienes que estar proyectando hacia la última butaca y después tienes que bajar, sea en la televisión o en el cine, es un ejercicio fuerte. Y te digo más, yo no vengo
de la pirámide esta de formación de actores, pero no es menos cierto que resultados como el tuyo no se dan del todo, porque no todos los actores de teatro se adaptan a los otros medios. Claro. Es increíble. Hay actores que yo conozco muy buenos en teatro y no han podido como que realizarse también en el cine o en la televisión. Pero Susana es un todoterreno a donde va. Y hablaremos ahorita de la experiencia con ella en el condominio. Ahora, cerremos con la televisión, ¿no? Bueno, pudiéramos hablar por supuesto, de doblaje, de la radio, pero la televisión. Algo que ya en el teatro con José Antonio, además el gran José Antonio Rodríguez, su final triste, yo me acuerdo cuando ya falleció, pero en la televisión te recuerdan por muchas. ¿Cuál es la que más te agrada de todas? Sin herir a los directores, porque entonces ahora viene... el problema de la televisión es que yo hice mucha televisión, mucha. Entonces, ¿qué pasa con la televisión? Que son como los hijos. Tú tienes un hijo y tú dices, ay, ese es mi hijo preferido. Pero después tienes otro y dices, bueno, este sí lo quiero, pero bueno, tengo que compartir el amor con el otro. Y cuando vienes a ver, tienes un cúmulo de personajes que has hecho y que los amas porque en el momento que los estás haciendo es tu único hijo. Es el hijo que estás creando en ese momento. No puedes preferir decir, ay, yo me sentía tan bien, por ejemplo, haciendo Sol de Batey, o yo me sentía tan bien haciendo esto. No, en el momento que estás haciendo ese personaje, ese personaje es el más importante. Sol de Batey es un personaje que ha quedado en la memoria y en la historia de la televisión. Pero, si te soy sincera, no es el personaje que más trabajo o que más dificultad me haya propiciado. Porque era un personaje que más o menos en esa época era el que habitualmente yo hacía. Claro. La damita joven, siglo XIX, siglo XVIII, más o menos. Yo me movía entre esos siglos. No, año 85 es que sale. En el 85 es que sale Sol de Batey. Pero, de todas maneras, por supuesto, yo lo recuerdo con mucho cariño, haber trabajado con Tomé, haber trabajado con Verónica Lin, haber trabajado con el difunto Raúl Celis, que era un actor tremendo y que tuvo también un final bastante feo porque murió de Parkinson y muy mal. Pero haber trabajado con toda esa gente en Sol de Batey para mí fue una satisfacción. Y de Alfonso Tamayo, el difunto que hacía Taita Julián, ¿cómo se llamaba? Estaba... Julián, y estaba Ramoncito también. Ramoncito, sí, por supuesto. Bueno, Ramoncito, es que Ramoncito ha sido mi galán en tantas obras que casi, que lo único que nos faltó fue esa pareja. Porque mi galán era en todas las obras. Él y Villazón fueron los actores con los que más veces yo repetí como partner, ¿no? Ahora, si... un personaje que yo recuerdo con mucho y que sí me dio mucho trabajo fue Clase Magistral, que hice a María Calas, representé a María Calas. Un referente muy fuerte también. Me dio mucho trabajo, me dio mucha angustia, me produjo por primera vez, no me podía desprender no después que lo terminé, sino durante el proceso. Yo, si te ¿puedo hacer una anécdota? Perfectamente, claro que sí, anécdota. A mí me angustiaba mucho el personaje, porque ella tuvo una vida muy angustiosa. Y un día, además la directora del teatro era Magda González Grau, que es militante del partido, todo. Pero un día yo estaba tan angustiado, Omar, que yo dije, no, yo tengo que resolver esto. Yo cogí una foto de María, la puse en mi cómoda, le puse un vasito de agua, una flor. Cebolla, ¿me recuerdas cuando me recomendaste? Le dije, bueno, pero eso era para otra cosa. Le dije, mami, yo no te quiero quitar tu puesto. Yo no quiero ser tú, no puedo ser tú. Yo lo único que quiero es que me dejes trabajar. Yo lo único que quiero es que tú me dejes que el público cubano sepa quién eres tú o quién eras tú. Es lo único. Déjame, porque me tienes agarrada por el pescuezo y no me dejas, me tienes llorando el día entero y así no se puede trabajar. ¿Y? A partir de ahí, Omar, o yo me sugestioné o ella me dijo, está bien. Pero te puedo decir que estuvimos
Yo llegué al ensayo y le dije, Magda, yo sé que tú no crees en nada, ni nada por el estilo, pero yo hice esto. Me acuerdo que ella me miró, pestañeó 3 veces y me dijo, hiciste bien. Y nosotros grabamos durante 10 días. 10 días sin parar. Yo no tuve que agarrar el libreto en ningún momento. ¿Qué? ¿Es un reto? Era un reto. Claro, es una obra que está escrita para actrices, no para cantantes. Para actrices. Ella no cantaba. Claro. Se hacía referencia a los éxitos, pero ella no cantaba. Pero fue un trabajo muy difícil, incluso de caracterización. Yo me afeité la frente, porque ella tenía una frente muy ancha, yo no tengo frente. Me teñí el pelo de negro, bajé de peso muchísimo, o sea que me forcé y estuvimos trabajando entre el proceso de que tú sabes que en la televisión cubana tú tienes un proyecto, pero ahora te dicen, no hay presupuesto, no, vamos a suspenderlo, no vamos a posponerlo, vamos a qué sé yo. Y entre una cosa y otra, nos metimos casi un año. O sea, la televisión tenía ese problema. Hace poco comentaba eso, yo casi nunca hice novelas, me propusieron, pero era un año prácticamente ser esclavo de algo y como tú decías, paramos el 60% para la casa. No, pero en este caso era un teatro. Un teatro, un sí, teatro era más corto. ICR, ¿no? Lo que de hecho, teatro de hecho, Marta me dirigió una vez con Luisa María, me tocó, y la otra pareja era Patricio con Amarilis también. Pero bueno, de todo el trabajo que ha hecho Susana pudiéramos estar hablando aquí, pero muchísimo. Pero, sin embargo, hoy vamos a hablar de un tema y ustedes van a ser cómplices del tema que vamos a tocar. Saben que aquí siempre tocamos un tema que es un pretexto para conversar. No es porque solo vayamos a estar hablando del tema, vamos a hablar del miedo con alguien que para nada es cobarde. Bueno, igual, ha superado los miedos, porque para hacer todo eso vamos a llegar a un momento ahí también, al momento del miedo en la actuación. Pero ese amigo silencioso que siempre nos acompaña, aunque a veces querramos ignorarlo, siempre va de la mano con nosotros, y tener la suerte de tener a Susana Pérez. Y te voy a decir algo, Susana, fíjate si tú has hecho un trabajo tan marcado para todo el público cubano, que Susana, yo me arriesgaría a decir que hay más de 100.000 Susanas, pensando que hay 6 millones de cubanas entre Cuba y el mundo, y Pérez hay muchas. Pero tú dices Susana Pérez, que es un nombre y un apellido que tal vez sea bastante normal. Vulgar. Normal, vulgar. No, tal vez es como... Hubo una vez una actriz cubana, ¿sí?, compañera nuestra, que me dijo, yo no sé cómo tú has podido llegar a ser tan popular con un nombre y un apellido tan vulgar. Y se te quedó, eso se le quedó en la mente. No, pero no, está bueno. A mí me hubiera gustado llamarme, no sé, sí, qué sé yo, cualquier... Pérez Gamboa o algo de eso, pero no quería, además nunca quise perder el apellido de mi papá. Claro. Ahora, fíjense, yo conozco Susanas, y puede que existan muchas Susanas Pérez, pero tú dices Susana Pérez y lo primero que te viene a la mente es gente. Bueno, el tema de hoy es el miedo. Y entonces, en el miedo, y vamos a hablar de 3 tipos de miedo. El primero es emigrar. Sé que muchos que nos están mirando han pasado por ese miedo, ese temor de la emigración. Vamos a hablar del tema de decidir dejar a la pareja. No sé si muchos que nos están mirando han tenido necesidad de pasar por ese miedo de terminar, o el miedo a comenzar una nueva relación. Y como estamos en este espacio así de franco, donde la actuación prima, vamos a contar, bueno, tal vez es parte y parte, los miedos a la hora de asumir un personaje. A ver, en la cultura nuestra, latina, cuando tú le preguntas a un hombre, ¿tienes miedo? Normalmente el hombre, no tengo miedo. El miedo es para todo el mundo. El umbral del miedo es más corto en uno, más grande en otro. Pues si no, pruébelo en el dentista. Yo no sé por qué no han inventado quitarle ruido. Yo el día que invente quitarle ruido, eso creo que voy a hacer, no voy a vivir de eso. Quitarle ruido, ahí tú puedes ver el valor de los hombres. Pero cuando le preguntas a las mujeres, la respuesta por supuesto no es igual. Yo te preguntaría, en esa balanza miedo-valor, de quién viene asumir tanta valentía para cosas que has asumido. Y otra cosa, Susana, el miedo para ti ha servido como pedal en el carro para acelerar o para frenar. A ver, primero, ¿te consideras una mujer valiente? Yo me considero una mujer muy valiente, no valiente, muy valiente.
he enfrentado cosas que a lo mejor para otra persona hubiera sido derrumbante, si es que existe esa palabra, y si no existe la acabo de inventar y me gusta. Derrumbante. Es un poco vulgar, ¿no? O como digo en Betico, soez, ¿te acuerdas? Soez. Pero realmente esas cosas, esos momentos en que he tenido miedo, yo me he visto sola en un país extranjero, con 2 hijos, con toda la responsabilidad encima, sin un centavo. Y esa cosa que acabas de mencionar del dentista, que tú dices, bueno, que se te caiga un empaste no es una tragedia. No, pero que se te caiga un empaste y que tú no tengas con qué ponértelo, no es una tragedia, es 2 tragedias. Que te roben la cartera con un dinero que un amigo te prestó porque tú no tienes con qué pagar, es una tragedia. Y que te veas sola, endeudada, no por tu culpa, sino por otra persona. Y que tengas 2 hijos que son tu responsabilidad, es un reto bastante grande. Y yo lo superé, lo pasé. Y lo mejor es que ahora lo agradezco. Okay. Si la persona que me hizo pasar todo eso estuviera viendo, tendría que decirle lo que no le he dicho nunca: gracias. Me hiciste invencible. Y además me hizo no perder la confianza en el ser humano. Porque a veces los golpes te enseñan, te fortalecen, pero te hacen como te obligan a crear una muralla alrededor tuyo, una muralla en tu corazón, en tu alma, una muralla para la gente, para no dejar entrar, porque empiezas a desconfiar. A blindarte, ajá. Y yo no me he blindado nunca, porque a lo mejor es que tengo las armas para, si no me vas a hacer daño, bueno, sigue tu camino. Claro. Sigue tu camino y no mires para atrás. Pero, y además yo siempre digo que las cosas buenas no te enseñan nada. Las malas. Las cosas buenas, lo único que puedes hacer es disfrutarlas. Tienes un momento de felicidad, disfrútalo, pero no está enseñando nada, no estás aprendiendo nada. Lo que te enseña, papito, son las cosas malas, los momentos difíciles. Te enseñan muchas cosas, muchas cosas. ¿Quién vale? ¿Quién sirve? ¿Quién está a tu lado? Cuando tú estás en un momento difícil, mira a tu lado a ver quiénes están. Dicen que a la pareja se conoce en el divorcio, a los hermanos en la herencia y a los amigos en la cárcel y en el hospital. Es donde se conoce. Entonces, yo he tenido mucha suerte, mucha suerte. He tenido amigos que creo que incluso no me merezco, fíjate, que han hecho más por mí que lo que yo he hecho por ellos. Pero de pronto me he visto aupada, arropada, ayudada por mucha gente. Bien. No, pero además, fíjate, hablando de los miedos, porque en el mundo también existe el miedo tóxico, el miedo útil, ¿no? Porque hay miedos tóxicos, se llama el miedo útil para mí fue decir, voy a invitar a Susana a mi espacio. El miedo útil, me convencí, en medio del miedo, igual, Susana y yo nos conocemos, pero el miedo tóxico hubiese sido que yo hubiera asumido no invitarla. Y es un placer inmenso para mí, para los que nos están siguiendo. Recuerde, bueno, me han dicho, hay que decir que pongan manitos, que compartan si les encanta el programa. Ahora, el miedo viaja con uno, pero no necesariamente tiene que ser piloto. Y hablando de viajar, uno de los grandes miedos que existe para el ser humano, no solo para el cubano, pero bueno, en este caso, eres una gran cubana, es la emigración. ¿Por qué? Porque dejas atrás ciertas costumbres, hay un sonido familiar de voces del barrio y todas esas cosas van pasando y desgraciadamente también piensas que hay un miedo, ¿cómo voy a encajar en la nueva sociedad? Te decides, en los 2000 más o menos, te decides emigrar. 2007, ¿no? 2007 llegué yo aquí. Esos últimos momentos en que ya tú estabas, que sabías, ¿qué miedos estaban dando vuelta de darle la espalda a Cuba, ¿no? A tu terruño, en ti? Mira, el único miedo que yo tenía, y no era miedo, sino era pena, era dejar a mis padres, que además yo no los vi más.
En el primer año que yo estuve aquí, se murieron mis padres. Yo no los volví a ver. Cuando yo vine para acá, mi mamá estaba enferma ya, de Alzheimer. Era muy duro, pero bueno, ella estaba ya enferma y estaba cumpliendo un ciclo vital que tenemos que cumplir todos, y que en definitiva llegó a una situación tan difícil que todos, o sea, mi hermana, yo, toda la familia, todos los que la queríamos, lo que queríamos era que ya descansara. Mi papá estaba completamente sano, sin embargo mi papá se fue primero. Esos eran los temores, ese era el temor. Pero los deseos eran tan grandes que yo siempre digo que mi salida del país fue como la salida de escena de Nora de Casa de Muñecas. Yo di un portazo y no miré para atrás. Que dejé todo, sí, dejé todo, dejé casa, dejé carrera, dejé todo, todo. Yo no miré para atrás. Y además era algo que yo estaba, no digo que planificando, pero sí sintiendo desde hacía mucho rato. ¿Qué iba a suceder? Mucho rato. Yo sabía que en algún momento yo iba a lograr escapar. Y me sentía, además, como nos hemos sentido todos, por eso es tan difícil juzgar a los cubanos, cuando dicen, bueno, pero tú dijiste, pioneros por el comunismo, seremos como el Che, y en algún momento fuiste a la plaza. Sí, claro, todos éramos hipócritas, todos estábamos viviendo una doble moral, doble moral que te obligaba. Además, bueno, ¿por qué no protestaba? Porque yo tenía que trabajar, yo tenía que vivir. ¿Y por qué no trabajaba en otro lugar? Es que no se concibe, no hay otro lugar. No. Hay un solo lugar, hay un solo Estado, hay una sola dictadura que te obliga a tener una actitud. Pero yo sentía y tuve muchas oportunidades de salir del país. Primero, la primera vez que me fui, hasta que mi hijo no se pudo ir conmigo, yo no salí. Yo nunca dejé a mis hijos atrás. En el año 85 yo tuve la primera oportunidad de salir, que me lo propusieron, quedarme, y regresé porque tenía a mis hijos en Cuba. Eso es algo que yo siempre sí tuve muy claro. Después mis hijos se fueron y yo me quedé, pero bueno, no importa. No, pero nos pasó igual a nosotros, Marito sabía. Mi misión era esa. Igual que cuando salió Robertico, que hizo Habana Blues, que le dije, esta es tu oportunidad. Si regresas, estás perdiéndola. No quiero que regreses. Quédate. Él se quedó, pero pues regresó, volvió a irse, qué sé yo, y ya, no ha regresado más. Pero sentía muchos deseos. Yo salía y cuando regresaba pasaba un periodo de depresión muy grande. Porque ya no me sentía bien, No entendía, estaba completamente decepcionado. Y tú no puedes vivir en la vida decepcionado. Claro. La vida no la puedes vivir decepcionado. Tú tienes que tener un objetivo por el que vivir. Claro. No, y además, lo otro era, bueno, vas a emigrar y vas a pensar, pues ya verás cómo la vida da vueltas a que te sientas un poco realizada, porque, bueno, después vamos a tocar el tema de los actores en la diáspora, siempre es un poquito complicado. Eso que hablas de, en Cuba, pues eso, bueno, en una entrevista hace poco lo dije, Cuba está diseñada de forma tal, tú quieres ser arquitecto, ¿dónde hay una universidad privada? No, usted es arquitecto, vaya a la CUJAE, que hay una facultad de medicina, pues entra por la facultad de medicina. Aquí nada es partido. Es decir, tú tienes que entrar todo porque todo es el gobierno. Claro. Y yo recuerdo el otro día que decían, no, porque fotos que pueden aparecer. Imagínate tú, pues nosotros cuando hacíamos Tras la Huella, bueno, el caso, voy a advertir, a mí me llaman a la casa. Les hago la historia rápida. Tras la Huella, que logré protagonizar en malo en varias ocasiones. Me llamaba el director o el asistente, oye, Omar, un personaje que hace falta que tú hagas el malo del programa, ¿cuánto van a pagar? Todo igual, la historia de 3.000 pesos, cuando que era dinero. Tú te viras para tu esposa, para tu hijo, 3.000 pesos por los sacos de cemento para la casa. Ese es el pensamiento tuyo, lógico, en cualquier lugar. El trabajo de mesa va a ser tal día. Cuando usted llega al trabajo de mesa de un Tras la Huella, están el director, el asistente, los actores, y está un tipo que es oficial del MININ, que es el que atiende el caso, claro, que es el que me da a mí la verdad del personaje que voy a interpretar, que es el que al final el espectador dice, bueno, que bien se interpretó. Sí, fue a partir desde que yo entro a eso, o entramos nosotros. Ese tipo militar es Omar Franco, Susana Pérez. Ya, mi familia contigo, al final una foto. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a esconderte o vas a correr? ¿Qué tú le vas a decir al tipo? No, tú tienes que tirar una foto conmigo. ¿Tú una foto conmigo? Con mi familia, ¿qué vamos a hacer? Porque además es el entorno. Y una foto, al final, una foto que te va a definir. Eso es como Fidel, en Maquiavelo.
El otro día tuve a Duque aquí. Busca una foto de un pelotero, incluso de los que se han quedado aquí, dándole la mano a Fidel que no se ríe. ¿Quién va a mirar a Fidel? No, porque además es un teatro. Tú sabes los tipos que están atrás, están mirándote la mala cara. Pero además tienes que ir, porque si no vas, ¿cómo que no vas? Si tú estás enfermo, ¿cómo tú no vas a ir? Tú no vas a un campeonato, tienes que ir y estar. Y después que estás ahí, tienes que hacer y reírte. Porque busca una foto de alguien, sea ingeniero, que tenga aquí incluso, que esté mirando atravesado Fidel. Nadie lo va a ver, porque como tú decías, es un teatro que ahí está montado. Al final el miedo también, ya que tocas el tema, el miedo es en todas partes. El gobierno cuando tiene miedo. Te puedo hacer un cuento de la primera vez que a mí me invitaron a la embajada de los Estados Unidos en Cuba. A mí me llega bueno, yo vivía en un apartamento que había que tocar la puerta abajo y había que bajar la llave, qué sé yo. Tocan a la puerta, yo me asomo, no había nadie, dije, bueno, no sé. Cuando tocan a la puerta del apartamento, abro la puerta, un tipo uniformado y me dice, ¿usted es Susana Pérez? Sí, por supuesto. Mira, tiene una invitación. Cuando yo abro la invitación, la embajada de los Estados Unidos. Yo le dije, ¿tú estás seguro que esto es para mí? Sí, para usted. Bueno, tal día, a tal hora, qué sé yo. Yo tenía un carro que se caía a pedazos. Y eso era en Siboney, porque no era en la embajada, era en la casa del... Estuve varias ocasiones en ella, los 4 de julio, era los 4 de julio. Pero no, a mí me invitaron antes. Desde el 4 de julio es otro cuento. En la casa del representante, no, el jefe de negocio, ¿cómo le llamaban? No me acuerdo. Era el embajador. El embajador pero antes de embajador, cuando era oficina. Ajá, la oficina. Era como el agregado. El agregado, el director, el jefe de la oficina de interés. Yo dije, no, pero yo en el carro no voy a ir hasta allá, no me voy a desprestigiar así. Además, tengo miedo que no llegue. Tengo que hacerme harakiri y pedir un taxi. Me monto en el taxi. Y me dice el hombre, ¿para dónde vamos? Le doy la dirección. Y me dice, te lo juro, Omar, por mis hijos. Eso es cerca del embajador de los Estados Unidos. Yo sentí que de pronto yo me helaba completa, así, pero me llené de valor y le dije, no es cerca, es en casa del embajador. Y empecé a sentir como que sudaba frío. Yo decía, Dios mío, ¿para dónde? Además, eso era en Siboney y empezamos a dar vueltas. Y yo decía, ay, Dios mío, yo creo que vamos para Villa Marista. Este tipo, ¿cómo supo? ¿Cómo de una dirección? Pues yo te puedo dar una dirección, pero tú vas a saber exactamente. Me lo mandaron, me está vigilando, esto es... Pero en el transcurso, imagínate, el viaje largo, empezamos a conversar y qué sé yo, y ya él se fue relajando, y yo también. Y recuerdo que le dije, porque si tú fuiste a alguna recepción, o sea, que tú no llegabas a la puerta. No, eso es un parqueo, aquí estaba como y después te recogen y te llevan hasta ahí. Ajá. Yo le dije, ¿tú viste dónde yo voy a estar, verdad? Esto es un lugar inhóspito, y cuando se haga de noche, esto es una boca lobo. ¿Tú me puedes buscar a las 8 de la noche? Me dijo, sí, cómo no, yo te vengo a buscar. Gracias. Me bajé, ya estaba relajado. Yo dije, bueno, ya si voy, de regreso me llevo a Villa Marista, pero yo voy a disfrutar. Y estuve tan nerviosa durante toda la recepción que me acuerdo que al otro día, creo que Robertico me preguntaba, ¿viste el águila? Yo decía, ¿qué águila? ¿Qué águila? Yo no vi ningún águila. Y era el águila del Maine que le habían tumbado, que creo que estaba en el patio. Yo no vi águila, yo no vi nada. Yo no quería beber. Era una cosa así, era como... Después ya me fui relajando, hablé incluso con el señor, súper educado. No se habló absolutamente nada de política. Ya. Yo fui ahí 2 veces. El día 4 de julio me invitan. Bueno. Habían estado llamando a todo el mundo del Ministerio de Cultura. Para que no fuera. Para que no fuera, sí. Para que no fuera. Yo no había respondido el teléfono ninguna vez, ni un día. Ya yo tenía la ropa colgada en la puerta y todo. Me estoy bañando y no sé por qué me dio por contestar el teléfono del Ministerio de Cultura. Susana, mira, te estamos invitando, porque además son HP. Te estamos invitando para celebrar el 4 de julio aquí en la embajada, en el Teatro Nacional. Lo vamos a celebrar con el ministro te está invitando. El miedo me paralizó. Hice así, descolgué el vestido y dije, no voy.
no fui tan valiente. Y me arrepiento. Claro. Esa es una de las cosas de las que me arrepiento. No haber tenido lo que hacía falta tener y decir, bueno, claro, el ministro de Cultura me estará invitando ahora, pero primero me está invitando muy tarde y además, ¿qué tiene que hacer Cuba celebrando el 4 de julio? Claro. Sabes que eso, es decir, igual este es el espacio hoy para Susana, pero algo parecido. Me dan un premio, bueno, un premio en Nueva York, otro en Puerto Rico, y me invitan un 4 de julio. Y entonces llegando allí, de hecho fui con Marlene ese día, la primera vez, después fuimos como 4 o 5 veces más, incluso a actuar allí, después con Vivir de Cuento. Pero esa primera vez que voy, estaba igual los artistas, los marines, el cuerpo diplomático, y estaba, lo voy a hacer corto porque es el espacio de Susana. Y estaba entonces Coco Fariña, Eliezer Ávila estaba en esa época, las Damas de Blanco me piden una foto. Ya estábamos en la popularidad de esto, había comenzado ese año Vivir de Cuento. Me tiró la foto y la suben. Y con un titular que pusieron los artistas apoyando la disidencia, algo eso, sale en internet. Al otro día, por supuesto, me llaman por teléfono. Ministro, cuando era Julián, pues ya el pretor ministro sube una foto. Yo sabía que la foto, que era el problema de la foto. Recuerdo entrar a la oficina y me dice, mamá, no, que es una foto. Que ellos saben todos los que van a entrar ahí. Eso es una lista que pasa. Por supuesto. Una foto sí, pero una foto, ¿dónde qué foto? Esta foto, sí, fue ayer en la actividad, ¿qué pasó? No, pues hay que cuidarse, fíjate, que cuidarse la foto. Mira, yo estoy en un lugar, yo me tiro foto con cualquiera. Primero, ¿qué vas a hacer con una foto? Tú me pides una foto a mí, además se lo dije, yo me he tirado fotos. Una vez me dice un socio, te había tirado con un tipo que tenía 2 cadenas, el tipo tenía 2 causas. Que había llevado 2 tipos. Yo no voy por la calle preguntándole a la gente qué son. Pero además no me cuestiones una foto. Además decidí, bueno, después de eso me invitaron como 4. Después estuve como 4 en 4 ocasiones ahí. Pero no es menos cierto que, bueno, la revolución es sobre el miedo, la base del miedo. Todo es miedo. Claro. Miedo. Aquí hay gente en Miami que tiene miedo por cuántas veces tal vez a ti no te han atemorizado las clarias y hay todo ese piquete que se reúne. ¿Por qué? Porque en los artistas nuestros. Y también pasa una cosa y lo voy a decir, y a mí me han pedido aquí más modestia aparte. Hay una realidad, los artistas que tienen resultados, todo el mundo los quiere. Es decir, la envidia dicen que la envidia es el impuesto que tú pagas por tu talento, ¿no? Tú debes tener muchos envidiosos, porque tienes mucho talento. ¿Quién no tiene talento? Hitler, en su época, cuando iba a hacer una fiesta en búnker para las Gestapo, el violinista, pero no meter un violinista que quede en la provincia pegada a Polonia. Yo quiero el violinista que está sonando aquí. Y si es Susana que está sonando, yo creo que Susana está aquí, porque son los que llevan el mando a la sartén. Ahora viene lo otro, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir? No vas a ir. Ya eso son decisiones. Pero cuando tú vives en sistemas totalitarios, cuesta. ¿Qué tú vas a hacer? Yo soy actor. Yo lo mismo estoy en un bembé que en una logia masónica, que en una iglesia, que en un barrio, es decir. Y bueno, como estamos en el tema del miedo, vamos ahora, a continuación, a pasar a otro temita muy rápido, pero antes de pasar el tema, quiero decirle que en Así de Franco con Omar hoy tenemos el placer inmenso de estar con la grandísima Susana Pérez. Pero recuerde esto siempre, cuando quiera diseño de piso, diseños de meseta, o bueno, trabajo de electricidad o de albañilería, con Rufín hasta el fin. Y recuerde también, si anda por el downtown, Macondo Café Downtown. Salió del Casella Center, Verbaque, o está paseando por ahí por el downtown, vaya a Macondo Café. Regresamos para seguir con Susana en Así de Franco con Omar. Así de Franco. Tu hogar es tu refugio. Y con nuestras puertas y ventanas vas a proteger lo que más amas sin perder una batalla. Reylos Glass, tu mejor opción. ¿Vieron qué bien quedó este diseño? Así de Franco con Omar. Y eso es gracias a H. Cuba. Si estás buscando un lugar donde diseñar e imprimir un cartel, un dibujo, ya sea en una taza, en un mantel, en un t-shirt, incluso en una ropa interior, la mejor opción va a ser H. Cuba. Te lo digo yo en Así de Franco con Omar. Así de Franco. Bueno, seguimos. Gracias por mantenerte viendo este podcast. Yo lo estoy disfrutando con ustedes. Mucho. Recuerda que si les gusta siempre una manito, me han dicho, y a compartir para que lo vean más. Y a suscribirse al canal, y eso es importante. Claro, y a suscribirse. ¿Saben una cosa? Vamos a seguir en este viaje. El miedo puede ir contigo en el viaje, pero no tiene por qué ser el piloto. Y vamos ahora a hablar algo que toca a todos prácticamente, y es, vamos a entrar en el tema ese del amor. Y vuelvo a repetir, porque además Susana, mujer bella,
mujer inteligente, excelente actriz, excelente persona, pero además cocina. Eso es como un todo incluido. Carlos, además su pareja, Carlos, socio de socio, cuando yo empecé a hacer teatro, un día, bueno, lo voy a invitar aquí también, porque ahí ya hay un tema para que él venga. Pero debe estar muy orgulloso, por supuesto. Además, Carlos cocina, que eso es, ¿no verdad? Sí, como no, el agua fría le queda. No, pero ahora vamos a ver una cosa, de manera general, Susana. Uno de los grandes miedos del ser humano, además, eres una mujer bella, es, tengo que terminar una relación o debo comenzar una nueva, no importa. Verdad que son decisiones que traen al ser humano al miedo, ¿no? A veces hay relaciones que se mantienen, no es porque haya tanto amor, sino porque hay mucho miedo al cambio. Si en una ocasión has tenido que decidir qué es lo que tú más te preguntas, ¿qué paso si cambio o qué paso si no cambio? ¿Por dónde vas tú a la hora del análisis? Yo creo que más bien me pregunto qué pasa si no cambio. No qué pasa si cambio, porque yo sé que si cambio, todos los cambios, igual que todas las crisis, traen algo positivo. Ninguna crisis trae algo negativo. Aunque en la crisis sea tremenda, sea trágica, siempre da paso a algo mejor. Siempre, siempre. Cremata dice que cuando te dan una patada por el... Tú sabes, lo mínimo que das es un paso adelante, tú no puedes dar un paso atrás. Entonces, igual, cuando tú decides tomar una decisión, perdón la redundancia, cuando tú decides algo, siempre es para mejor. Muy bien. Siempre. Te digo más, a ver, recuerdo... Aún cuando te equivoques. Está claro. Yo recuerdo, digamos, la época de nosotros de secundaria, ¿no? Que empiezan a aparecer las muchachas bonitas, lindas, ¿no? Las lindas, ¿no? De Pequete. Y ahora voy con una pregunta sobre la felicidad en las mujeres bellas, ¿no? Yo tenía un amigo que no era bonito, era feo. Es decir, las mujeres son muy bellas, agraciadas o poco agraciadas. Hay mujeres que son poco agraciadas, que maquilladas no son agraciadas. Pero este socio era feo. Y una de las técnicas de él a la hora de piropear o de ir a cazar mujeres es escopeta de perdigones, porque como pasa, cazar patos. Tiraba a todo el mundo. Y alguien caía. Claro, caía. Incluso a veces se empataban con mujeres bonitas. Y uno decía, no, porque encontró a esa mujer con la defensa baja en ese momento. Y además yo lo miraba porque además esas personas que son feos, hombres, ¿no? Yo estoy en el burro, yo no ni para un lado ni para el otro, pero esas personas feas que se encuentran con mujeres bonitas están pensando en sus hijos, porque va a mejorar, fíjate, hay que pensarlo, hay que mirarlo como padre. Ahora yo te preguntaría, Susana, bueno, la belleza es un pasaporte para muchas cosas, pero ¿crees que a veces a la mujer bella le cuesta más trabajo encontrar esa media en mitad, esa media naranja que la haga feliz? ¿Cuesta más trabajito? Yo creo que cuesta mucho trabajo a las mujeres en general encontrar una media naranja que te haga feliz. Porque si la mujer tiene el más mínimo talento, nosotros venimos de países machistas. Nosotros no nacimos en Europa, ni en los Estados Unidos, ni en ningún lugar así desarrollado donde el hombre te dice, sí, tú, no importa, brilla. No. Yo vengo de una islita como tú, donde el machismo hace ola, está a pululu. El machismo está a pululu. Y todas las cosas que yo he logrado en mi vida ha sido, yo siempre lo digo, a contrapelo. Excepto en este momento en que ya hemos madurado todos, yo, mi pareja, a la que le agradezco enormemente esa tranquilidad y esa felicidad que disfrutamos sin angustia. Pero yo toda mi carrera, toda mi vida la he hecho a contrapelo, luchando contra alguien. Y específicamente contra mis parejas, siempre. Porque los hombres en general, no estoy particularizando a nadie, pero en general no soportan que sea la mujer la que brille. No lo soportan. No pueden con eso. No pueden. Y sobre todo, el
esto va a sonar muy autosuficiente, pero sobre todo cuando sienten que tú no necesitas de ellos. Yo creo que el amor se basa no en la necesidad, sino en que yo quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo, pero yo no te necesito. Tú te vas y yo sigo viviendo. Tú te vas y yo sigo, sufriré, lloraré, me pondré flaca, diré, ay. Susana, no, yo no voy a ir, no te preocupes, no llores, no voy a ir. Pero entiéndeme, te estoy dando un ejemplo para sufro, lloro, me pongo flaca, no como, la gente me dice, ¿qué te pasa? No, nos separamos, qué sé yo. Pero voy a seguir viviendo. Claro. Voy a seguir yendo al teatro, voy a seguir haciendo funciones, voy a seguir trabajando, yo no me voy a volver loca, no me voy a quitar la vida, no va a pasar absolutamente nada. No necesito que nadie me mantenga, no necesito que nadie me guíe en la vida, porque en la vida me he guiado yo sola, ¿entiendes? Claro. Y eso, desafortunadamente, Omar, no sé qué grado de machismo tú tienes, pero eso desafortunadamente los hombres no lo soportan. A ver, es que esto es como Susana conmigo, la entrevista no es para mí. Mira, ella dice una cosa real, nosotros estamos, la sociedad nuestra, además, ha sido muy machista. Muy. Y Cuba es muy machista, de hecho, eso es una realidad. Y cuando las mujeres aparecen con autonomía, el hombre, como que aparece el miedo de lo que estamos hablando, de que vas a perder cierto protagonismo. Y si te encuentras una mujer, además de bonita, que tiene un talento, que además que es foco de todo el mundo. Susana, cuando estaba llegando aquí, todo el mundo la mira, porque además, no porque sea Susana, cualquiera está extranjero, aunque no sepa que es actriz, porque llama la atención. Pero además, cuando tú conoces a mujeres que evidentemente tienen resultados muy fuertes. Yo no, en ese caso, yo no me considero machista. Bueno, habría que preguntarle a Marlene. Marlene lleva muchos años. El Estado Marlene, ¿qué dices? No, Marlene, la sacaremos aquí hoy. El Estado, tantos años llevamos, bueno, 30 y pico años, que el Estado civil de nosotros es hermandad. Pero bueno, vamos a tratar de hablar después. Mira, hablando del tema de relaciones, y vamos ya a caer casi en la recta final del podcast, en el tema de la actuación. Esta gran actriz nos va a decir hasta qué punto a veces... Fíjate cómo hizo así. No, me fui. Se fue. No, porque el machismo te dice, sal de ahí, que eso no es el camino tuyo. Tienes miedo a perder. No. Porque mira, el tema Carlos, sucedió una cosa simpática. Carlos, que es la pareja de Susana, cuando yo empecé a hacer teatro en el 92, él hacía Marinero en Santa Camila y yo hacía Boca Chula. Bueno, después fue a Europa, después estuvimos sin vernos un gran tiempo y nos encontramos ahora, bueno, vamos a hablar ahorita del condominio, y entonces me propone algo interesantísimo. Gracias, Carlos, por la propuesta, porque me invitan a actuar en un formato de cine para toda esta serie que están haciendo de la religión cristiana, cuando los norafricanos empiezan a meterse en la religión cristiana, y me proponen hacer Jetro, que era el suegro de Moisés. Bueno, una historia. Lo que pasa es que Carlos me llama y me dice, man, están buscando un actor que anda por el entorno tuyo, ¿qué tú crees? Te voy a mandar unos audios, hay que quitarle un poco de cubaneo, o sea, el acento de nosotros cubanos. Además, van a pagar, además, muy bien. Y que no lo hice yo, mandé los videos y me aceptaron. Hablando de miedo, hablando de actores y actrices, cuando yo llegué a ese lugar, cine, allí habrían, no sé, 30 gente que no te conocen. Uh-huh. No es lo mismo ahora cuando vives en un lugar, como yo con el condominio, que hay Rachel, que hay Juliet, que hay Susana, Robertico, no sé, Junel, que te conocen, aún llegar a un lugar que tú no conoces nada. Ese primer día de la lectura, tú te imaginarás cómo yo estudié. Bueno, estudié para el condominio. Yo me las aprendí de memoria, las 7 primeras escenas, y las leía como si no me lo hubiera aprendido, porque tampoco vas a llegar al actor cubano de memoria. No, yo de memoria. Y ese miedo, eso fue un miedo útil, porque yo logré con eso, además al final aplausos cuando terminé todos los días de filmaciones. Y además están contentísimos porque están enamorados de ti. Ricardo cada vez que habla con Carlos, habla de ti. Y la experiencia fue muy buena. Ahora, vayamos a los miedos de nosotros en la actuación en esta última recta, que esto es muy importante. Miedo a veces a hacer un ridículo porque aparece un papel fuerte, Susana, no está a la altura del público. ¿Ha sentido miedo? Eso, porque además, les voy a decir algo también, cuando el miedo siempre está latente, un poco más, un poco menos, si no hay una desconexión, ¿no? Y el miedo a veces uno lo utiliza incluso
de forma creativa. Pero a ti te ha pasado algún miedo con asumir un papel, salir a escena. Ahora mismo con Fresa y Chocolate. Felicidades. Que estoy haciendo un travesti. Fresa y Chocolate. La polaca. Estoy cantando. Que jamás en la vida se me hubiera ocurrido que yo podía grabar algo. Es una canción sencilla, no tan sencilla, pero nunca me lo imaginé, porque además yo he vivido toda la vida bajo la burla de mis 2 hijos de cómo yo canto. No, pero bueno. Y sin embargo, bien. me arriesgué. Yo no, por supuesto tampoco nunca había doblado una canción cantada por mí, pero nunca. Y esas cosas, el primer día, bueno, durante todos los ensayos, yo estaba muy nervioso. Y es algo que me molesta mucho, estar nervioso. Porque una cosa es estar alerta y otra cosa es estar nervioso. Porque cuando tú estás alerta, pero estás alerta, estás ahí. Pero cuando estás nervioso, los nervios se apoderan de ti. Y empiezas a no saber qué estás haciendo. Perfecto. Y cuando yo no sé qué estoy haciendo, es como si me pusieras en la cuerda floja. Empiezo a sentir, me sale de pronto toda esa etapa de, que por supuesto yo lo cuento ahora y nadie me lo cree, pero es verdad, yo era la persona más tímida y lo soy todavía. ¿Verdad? La persona más tímida que tú eres capaz de imaginarte. Yo me montaba en una guagua cuando había guagua en Cuba, y cuando en las guaguas había que decir en la próxima, si nadie decía en la próxima, yo seguía paradas hasta que alguien dijera eso y yo me bajara, porque me daba vergüenza. ¿Cómo soy actriz? No sé. Yo creo que la mayoría de los actores somos un poco tímidos porque nos escondemos detrás de los personajes. Pero, producto de los años que tengo de trabajo, siempre he sabido dominar esa cosa, ese miedo. Yo lo domino. Lo siento, pero lo domino. Pero cuando él me domina, es algo que me hace sentir muy mal. Y durante mucho tiempo, son muchas cosas. Cuando veas la obra te darás cuenta, son muchas cosas. Es cantar, es bailar, es bajar una escalera, es tener un vestido que pesa más de 10 libras, que es estrecho, que es largo, que tiene una cola, que hay que manejarlo, que estoy en unos tacones así de este tamaño. Son muchas cosas. Y son además una edad bastante discreta. Yo les digo de corazón, yo pasé una experiencia, no la voy a contar hoy todo lo que pasó con el condominio, pero fue muy interesante. Y si algo yo disfruté, yo no había hecho teatro con Susana. Habíamos hecho cine. Cine sí, pero no teatro, ni con Albertico. Igual nos conocemos ya de unos años, pero no. Entonces, les digo de corazón, un día les cuento cómo fue la historia del condominio, hoy no es el día, pero la seguridad de estos actores y actrices, para mí me valió mucho a lo que hice allí y superar los miedos, ¿no? A mí me place muchísimo de corazón estar con actores en escena. Además fue la temporada más larga de teatro. Yo había hecho teatro en Cuba. Llegué con Carlos Díaz casualmente en el Trianón a hacer Freddy, un texto, disculpa, de Abilio Esteves, y fueron 38 funciones. Esta vez 41 funciones y a teatro lleno. A teatro lleno. Muy bien, ¿no? Entonces, además, tú no quieres contar la cosa, pero yo sí la voy a contar. ¿De qué? Hubo necesidad de sustituir a un actor maravilloso al que ama todo el mundo, que es Carlos Cruz, pero tuvo un problema de salud y hubo que sustituirlo. Y Omar se aprendió la obra en 2 días y salió a los toros ahí y sin un error. Los errores mínimos que teníamos todos. Cuando uno estrena una obra, está también elaborando el personaje, está terminando de elaborar el personaje. Y de verdad que chapó para su disciplina, para su memoria, para ese empeño, que no tuviste miedo, sí tuviste miedo, por supuesto. Oye, bueno, en la despedida lloré al lado de ella, ella lo sabe, lloré al lado de ella porque yo creo que drené todo el estrés al final y sí recuerdo además 11 de julio, cómo aplaudía todo el mundo, sin saber, algunos casi nadie sabía también, bueno, algunos sabían del público, pero que el arte llegó al público que había decidido ir ese fin de semana y para mí fue un placer inmenso. Superé un miedo que me hace muy feliz, además muy feliz de estar cerca, porque además Susana, ahí donde la ven,
los muchachos jóvenes que están allí, sea Jeffrey, sea Rachel, enseguida están con las tecnologías nuevas y cualquier cosa, Susana, vamos a hacer cosas. Y Susana, una disponibilidad. No, ¿y qué hay que hacer para acá? Eso me alegra muchísimo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos porque saben que aquí al final tenemos que actuar. Y hablando del condominio, nos vamos a despedir con una pequeñita escena de un minuto, creo que no llega ni un minuto, en que estamos discutiendo ella, que es la nueva presidenta del condominio, Charo, y yo fui el anterior presidente del condominio. Y hay una discusión por ahí. Bueno, de momento decirle, Reylos Glass, en materia de ventanas y puertas, Reylos Glass es la mejor opción. Y también les puedo decir que si está buscando comida, no tenga miedo en ir a Jamalichi, la mejor comida cubana que te vas a encontrar en Miami. Seguimos ya para despedirnos con una actuación pequeña entre esta grande Susana Pérez, yo, aquí en Así de Franco con Omar. Así de Franco. Bueno, como lo prometido es deuda, aquí va. Un pedacito, como sucede en cada podcast de Así de Franco con Omar, una pequeña actuación sencilla del condominio, donde ella es la actual presidenta del condominio y yo lo fui. Por eso tengo que decirte a ti aquí, Charo, que todo lo que está pasando aquí es por culpa tuya. Mira, por culpa tuya. Porque si en los años que fuiste presidente del condominio hubieras arreglado el ascensor, no estaríamos aquí. Pero si ese ascensor se rompió desde que usted está de presidenta. Esa y otros problemas más. ¿Y sabe por qué? Porque usted tiene imán para los problemas. Ay, mira, no me hagas recordarte que durante los años que fuiste presidente se perdió el dinero que teníamos para arreglar el parqueo, que todavía sigue lleno de baches. Porque me vas a culpar de algo a mí. Mira, te culpo de eso y te culpo además de haber traído a 20 parientes que se pasan el día entero a Guanine Bongo ahí haciendo brujería. Ay, señora, por favor. Usted es la primera que incumple con los estatutos de este condominio, donde no se puede tener mascota y anda con el perro ese para arriba y para abajo. Pero si ese perro es falso, come mierda. Pero tuvimos a Susanita hoy aquí. Un placer inmenso, sé que lo disfrutaron. Pero. Oye, antes de que termines, espérate, antes de que termines, por favor, fresa y chocolate. Sí, fresa y chocolate no se la puedes perder, nunca. Vaya, yo le digo, ahora mismo, busque enseguida. Compra usted. Teatrotrail.com, viernes, sábado y domingo, fresa y chocolate, con un elenco así de primera. Perfecto, hay que ir ahí. Y recuerde también, el próximo domingo nos vemos con otra figura de lujo. Hoy, Susana, por favor, aquí está. Le hacemos un regalo de Lux Flowers, Miami, a esta excelentísima actriz. Dios mío, pero qué belleza, qué belleza. ¿Cómo sabían ¿Te ayudo? Que era mi flor preferida, mi color preferido en la rosa? Bueno. Muchísimas gracias a Lux Flower. Ahí, ya lo sabe. Bueno, un placer inmenso tener hoy a Susana. Los espero en el próximo podcast de Así de Franco con Omar. Gracias a ti, Omar.